Un motor tan raro que solo se produjeron 100 unidades. Otro tan potente que podía arrastrar el equivalente a 400 autos compactos. Y eso es solo el comienzo. En este recorrido por la historia, te presentaremos 10 de los motores de camiones americanos más extraordinarios jamás construidos. Cada uno con una historia única que te sorprenderá y te hará apreciar aún más estas maravillas de la ingeniería. Número 1. Mack Superliner. 1977. El Mack Superliner de 1977 era un titán del asfalto, una verdadera revolución en el transporte de carga. Equipado con un motor Mack End 6776 de 6 cilindros en línea y 672 pulgadas cúbicas, generaba hasta 350 caballos de fuerza, y su rugido al arrancar hacía voltear a todos en la gasolinera. A pesar de su potencia descomunal, el Superliner era sorprendentemente eficiente para su época. Su diseño aerodinámico y su transmisión de 12 velocidades optimizaban cada gota de combustible, combinando fuerza y economía. Hoy, encontrar un Superliner en buen estado es una rareza. Su producción limitada lo ha convertido en una joya codiciada por coleccionistas, un símbolo de ingeniería y potencia que sigue siendo admirado décadas después. Número 2. Detroit Diesel 8571. ¿Has escuchado alguna vez un motor tan potente que hace temblar el suelo bajo tus pies? Ese es el Detroit Diesel 8571, cariñosamente apodado el Jimmy Gritón. Este G8 de 2 tiempos era una auténtica sinfonía mecánica que rugía por las carreteras de América. Con sus impresionantes 568 pulgadas cúbicas, este coloso podía generar hasta 425 caballos de fuerza. ¿Te imaginas la potencia necesaria para mover montañas de carga? Pero lo realmente asombroso del 8071 era su versatilidad. No solo lo encontrabas en camiones de carga pesada, sino también en autobuses, barcos y generadores. Claro, toda esa potencia tenía su precio. El 8071 era conocido por su voraz apetito de combustible, consumiendo entre 6 y 8 millas por galón. Pero en aquellos días de gasolina barata, ¿a quién le importaba un poco más de sed? Lo que realmente contaba era la fuerza bruta y la confiabilidad que este motor ofrecía. Número 3. Mack End 673. El Mack End 673 no solo sobrevivió una década de uso implacable, se convirtió en una leyenda viva de la ingeniería americana. Este titán de 6 cilindros en línea nació en la posguerra y rápidamente se ganó su lugar como el corazón palpitante de la flota Mack. Los camioneros juraban que este motor podía soportar cualquier castigo que la carretera le lanzara. Su diseño resistente lo convirtió en el campeón indiscutible de las aplicaciones más exigentes, desde el transporte de larga distancia hasta la construcción pesada. Pero la verdadera magia del End 673 estaba en su increíble par motor. Podía arrastrar cargas monumentales por pendientes que harían sudar a motores más modernos. Y lo mejor de todo, lo hacía con una facilidad que dejaba boquiabiertos a los mecánicos. Su simplicidad era su fortaleza, haciendo que el mantenimiento fuera pan comido incluso para los talleres más modestos. Número 4. Caterpillar 3406B. Si el End 673 te impresionaba, el Caterpillar 3406B lo dejaba atrás en potencia y durabilidad. Con 893 pulgadas cúbicas y 6 cilindros en línea, este motor de los años 80 no solo era potente, sino prácticamente indestructible. Podías exigirle en las condiciones más extremas y siempre respondía con su rugido característico. Lo que lo hacía aún más impresionante era su versatilidad, desde arrastrar cargas pesadas en pendientes escarpadas hasta mantener el ritmo en largas travesías desérticas. El 3406B nunca flaqueaba. Su torque legendario le permitía superar obstáculos con facilidad. Aunque su sed de diésel era insaciable, los camioneros de la época sabían que cada gota valía la pena. La confiabilidad y potencia que ofrecía justificaban su consumo, haciendo del 3406B una verdadera leyenda sobre ruedas. Número 5. Cummins N14. Este coloso de 6 cilindros en línea nació en 1980 y rápidamente se convirtió en el favorito de los camioneros. ¿La razón? Su combinación perfecta de potencia, eficiencia y durabilidad. Con sus impresionantes 855 pulgadas cúbicas, el N14 era capaz de generar hasta 525 caballos de fuerza, convirtiéndolo en el rey indiscutible de las carreteras. Pero lo que realmente lo hacía especial era su avanzada tecnología.
Fue uno de los primeros motores en incorporar inyección electrónica, lo que le daba un rendimiento excepcional y una eficiencia que dejaba boquiabiertos a sus competidores. Imagina un motor tan resistente, que podía recorrer 1.000.000 de millas sin necesidad de una reconstrucción mayor. Sí, lo has oído bien. El N14 no solo era potente, sino que también era un guerrero incansable. Su reputación confiable y eficiencia lo convirtió en el favorito de la industria del transporte. Freightliner, Kenworth y otras marcas de camiones de clase 8 confiaron en el N14 para mover sus gigantes de acero. Número 6. Detroit Diesel Series 60. Mientras el N14 dominaba las carreteras, el Detroit Diesel Series 60 emergía en silencio, revolucionando el mercado. Este motor 6 cilindros en línea ofrecía alta potencia y torque, pero lo más impresionante era su eficiencia y bajas emisiones. Fue el primero en cumplir con las regulaciones ambientales sin sacrificar rendimiento. Su innovación clave, un sistema de control electrónico que optimizaba el consumo de combustible y mejoraba el rendimiento, adaptándose automáticamente a las condiciones de la carretera. Los ingenieros superaron el desafío de integrar estos controles, logrando un motor que pensaba por sí mismo. Además, el Series 60 ofrecía hasta un 10% mejor economía de combustible en comparación con el Cummins N14, lo que lo convirtió en un salvavidas para los camioneros en una época donde cada gota de diésel contaba. Este motor no solo fue potente, sino también ecológico, marcando un antes y un después en la industria. Número 7. White Mustang 3000. En una era dominada por el diésel, el White Mustang 3000, un motor de gasolina, desafió la revolución con su potencia y estilo. Con 478 pulgadas cúbicas, este motor de camión era un gigante sediento de gasolina, capaz de generar hasta 275 caballos de fuerza, sorprendiendo incluso a los más escépticos. Su característica más distintiva era su rugido profundo y retumbante, un sonido que hacía temblar el asfalto y atraía todas las miradas. Cada vez que un camión con este V8 llegaba, su sonido era inconfundible, dejando una huella en la memoria de los aficionados. A pesar de la creencia de que los motores de gasolina no eran adecuados para el trabajo pesado, el Mustang 3000 demostró lo contrario. Su capacidad para enfrentar largas jornadas y cargas pesadas lo convirtió en un motor respetado entre los camioneros, marcando el fin de una era y dejando una poderosa marca en la historia de los motores. Número 8. Cummins 903 V8. Mientras los motores de gasolina dominaban las carreteras, el Cummins 903 V8, un gigante diésel, llegó para cambiar las reglas del juego. Con 903 pulgadas cúbicas, este motor generaba hasta 350 caballos de fuerza, ofreciendo una potencia imponente, como una manada de caballos salvajes en la carretera. Lo que realmente destacaba del 903 V8 era su configuración en beam, que lo hacía más compacto que los motores en línea de la época. Esto permitía a los fabricantes diseñar cabinas más espaciosas y cómodas para los camioneros, sin sacrificar potencia. Pero el Cummins 903 V8 no solo era un motor de camión. Su versatilidad lo hizo ideal para maquinaria de construcción, embarcaciones marinas e incluso aplicaciones militares, donde su confiabilidad y fuerza eran esenciales. Este motor redefinió lo que se esperaba de los diésel, demostrando que la potencia y la eficiencia podían ir de la mano en una sola máquina. Número 9. Detroit Diesel 12 Cunpi 71. Si el Cummins 903 V8 impresionaba, el Detroit Diesel 12 UMT 71 era una verdadera fuerza de la naturaleza. Con 12 cilindros en V8 y una configuración de 2 tiempos, este motor ofrecía una potencia y torque excepcionales, ideales para camiones y plataformas petroleras. Su versatilidad era asombrosa, capaz de impulsar desde vehículos pesados hasta maquinaria en entornos extremos. Pero lo que realmente lo hacía único era su sonido inconfundible, un rugido tan distintivo que podía ser reconocido a kilómetros de distancia. Ese rugido se convirtió en una leyenda, tan icónico que hoy en día existen grabaciones que lo capturan. No solo brillaba en tierra, su robustez lo hizo esencial en aplicaciones marinas y militares, donde la fiabilidad era vital. El Detroit Diesel 12571 no solo redefinió la fuerza, sino que se ganó un lugar en la historia como uno de los motores más legendarios y versátiles de su tiempo. Número 10. Mack Thermodyne INND 711.
Mientras varios relucieron por potencia, el Mack Thermodyne INDT 711 era el verdadero campeón de la resistencia. Este motor de 6 cilindros en línea y 672 pulgadas cúbicas era una leyenda del asfalto. Su diseño Thermodyne mejoraba la eficiencia térmica y le otorgaba una longevidad asombrosa, desafiando el paso del tiempo. Con un alto índice de compresión y un sistema de inyección avanzado, el END 711 entregaba un par y potencia excepcionales para cargas pesadas. Lo más impresionante, sin embargo, era su durabilidad. No era raro encontrar estos motores con más de 50 años de servicio activo, aún capaces de transportar grandes cargas como si fueran nuevos. Su resistencia y consistencia lo colocaban en una categoría aparte, incluso frente a motores modernos, que no siempre soportaban condiciones extremas. El END 711 no solo era un motor, sino un testamento de la ingeniería robusta, capaz de seguir rugiendo generación tras generación. La evolución de los motores de camiones es un reflejo del ingenio americano, pasando de ser máquinas sedientas de combustible a obras maestras de eficiencia y potencia. Muchos de ellos marcaron un antes y un después, mejorando el ahorro de combustible y abriendo el camino hacia un futuro más limpio. Con sistemas de control de emisiones avanzados, estos motores están redefiniendo el transporte pesado. Es fascinante cómo la ingeniería ha logrado combinar fuerza bruta con conciencia ecológica, marcando un hito en la industria y estableciendo nuevos estándares para el futuro. Cuéntanos cuál de estos motores te llamó la atención. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.